El consejero de primaria Héctor Florit ya está aquí en estudios y los dejo para empezar con el tape de esta última polémica por estos días, por el arranco de clase, que si tiene falta, si no, si era necesario, que el carnaval. Repasemos. La directora de primaria, Irupé Bucetti, indicó que las faltas de la semana del lunes 4 de marzo se pueden justificar si los padres concurren a las escuelas a explicar la situación. Si una familia tiene pedida su licencia justo para la semana de carnaval, primaria insta a hablar en la escuela y dar una justificación por esa inasistencia de los próximos días. Desde primaria indicaron a Telemundo que estas situaciones pueden contemplarse en cada centro y esas faltas serán contadas como justificadas con aviso. Las inasistencias ingresadas de esta forma son evaluadas a fin de año por separado y en el caso de cada alumno. Muy bien. Héctor Florit, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Consejero de primaria. Vamos a hablar por supuesto, de este episodio del tape que tiene que ver con el arranque, con la fecha puesta. Pero intentemos ir un poquito más allá, porque finalmente lo que parece que subyace en nuestro país es la falta de consenso en cuanto a los diagnósticos sobre la educación, ¿no? Resulta que desde el propio gobierno, desde el comienzo de la administración actual, se apuntaba a hay que cambiar el ADN de la educación, que después no se hiciera es otro tema. O sea, que si hay que cambiar el ADN de la educación es porque la educación tiene sus carencias y no sé si es lo mismo decir está en crisis, pero evidentemente algo no está bien, sino porque estaríamos hablando de cambiar el ADN, que apunta a algo muy estructural, muy profundo, ¿no? Por algo surge EDUI 21. Por algo es un botín, como decía, electoral. Está todo el mundo hablando de la necesidad de educación. Por algo quienes incluso critican medidas planteadas por la oposición para combatir la delincuencia, incluidas entre ellas la de Larrañaga, dicen que lo que hay en el fondo es que apuntar a la educación. Es decir, ¿qué pasa? Que todo el mundo evoca la educación desde su perspectiva más negativa, pero tenemos al consejero de primaria que nos dice, no, señores, es una sensación térmica, es un discurso instalado de que la educación no anda bien. Me imagino que le habrán dado palo bastante por esto, ¿no? Tal vez no en todos los sectores, pero ¿cómo entender lo que usted plantea? Yo me refería concretamente a primaria, ¿verdad? Ah, bueno, ahí Cuando empezamos. estamos debatiendo sobre los cambios en la educación, está bueno escuchar qué propuesta distinta hay, porque para cambiar se precisa un rumbo y otra propuesta. Y francamente yo escucho pocos cambios propuestos a lo que es hoy un plan de desarrollo de la escuela pública uruguaya. Se discute si más escuelas de tiempo completo o el ritmo, pero no se discute en las escuelas de tiempo completo, no se discute en las escuelas de tiempo extendido. No se discute en base a los liceos, ¿no? Cuando se hablan de liceos, sobre todo de tiempo extendido, ¿no? De tiempo completo. Sí, no, en primaria tenemos escuelas de tiempo completo y escuelas de jornada completa, que es una pequeña variación. Pero digo, me refiero a cuáles son los cambios que desde una perspectiva crítica podríamos incorporarle a las líneas de política educativa que venimos desarrollando. Yo no encuentro que haya innovaciones sacando en un momento que se habló mucho de los vouchers, eso es algunos años atrás, es decir, de un modelo de gestión escolar basada en subsidios para emprendimientos privados o de ranking de escuelas como de alguna forma hace Chile. Bueno, eso fue una propuesta de algunos sectores que hoy creo que ya no la sostienen y que derivaba la propuesta educativa más hacia una propuesta de gestión privada. Cuando usted plantea que la educación no está tan mal, de hecho no está mal, y creo que va más allá y habla de buena calidad, entonces usted se refiere a primaria. Sí, fue una entrevista que me hicieron donde yo contestaba en mi calidad de consejero de primaria. Bien. Y entendía que además las pruebas internacionales de UNESCO, que ubican a Uruguay en el grupo de los 3 o 4 países con mejores resultados, son una prueba externa que de alguna forma valida que junto a Chile, Costa Rica,
en algún caso Colombia, en algún caso el Estado de Nuevo León en México, son los sistemas educativos de mejor desempeño de los estudiantes. Insisto, son pruebas que se aplican en tercero y en sexto, y este año, justamente en el año 18, se vuelven a aplicar, perdón, año 19, se vuelven a aplicar sobre el mes de octubre, así que sobre fin de año ojalá tengamos otros resultados. Bien, entonces cuando usted, ¿dónde cree usted que está entonces la cuestión o que genera esa idea tan instalada, con o sin razón, eso por supuesto que es lo debatible, de que la educación está en crisis? Porque no la instala la oposición, digo, el propio gobierno la empieza a instalar cuando procura plantear que vamos a cambiar el ADN de la educación. Bueno, a mí me parece que está más centrado en la educación media, estaba centrado en un momento en el tema de las tasas de repetición de primaria, en eso se ha venido trabajando, no hemos perdido calidad a pesar de haber mejorado las tasas de promoción. Mantenemos un problema que es la asistencia, yo en eso quiero ser bien claro, el tema de la cantidad de faltas de los niños, sobre todo de los sectores pobres, es un lastre pesadísimo que tenemos y que hay que seguir trabajando en esto. ¿Y eso no atenta directamente contra la calidad, Florita? Sí, claro, sí. Y yo creo que se trabaja con maestros comunitarios, con maestros de apoyo, con la extensión de la jornada, con el verano educativo, como formas de paliar de que hay un sector social donde el promedio de 24 faltas por año oculta que en algunos sectores sociales sube a 30 o 40 y bueno, y es un problema grave. Bien, me gustaría abrir al panel porque preguntas hay muchas sobre este tema, por supuesto. Tal vez la educación primera infancia, no la inicial, es un bien tangible logro y avance que ha tenido nuestro país en ese sentido, ¿no? O sea que podríamos dejarla por fuera y concentrarnos en primaria y en esta mirada que hay cuando se habla de que la educación está como está. ¿Comparten lo que plantea Florit? ¿No lo comparten? ¿En qué se basan? A ver, ¿qué pensás vos, Alfredo? Yo creo que hay fallas. Yo creo que hasta lo de la educación inicial creo que es un avance que se hizo de la universalización de 3 y 4 años. Creo que se va a seguir avanzando con edades menores. Me parece que eso está fuera de discusión, que es un avance. Pero siempre teníamos la idea de que la escuela funcionaba bien y el problema era el liceo. Y el liceo después te dicen, no, vienen sin saber leer y escribir, o sea, que problemas de primaria. Entonces, ¿dónde está el problema? La repetición... Y de la universidad, dice. Claro, sí, claro, total. Claro, pero la repetición que se da en primer año de liceo es grande. Y los chicos no vienen del espacio, vienen de escuela primaria. O sea que la escuela primaria, tan bien como todos pensábamos que está, no está. Incluso, yo no sé si la cifra de 50.000 inasistencias por día es real o no. Es absolutamente real. Eso es un problemón, enorme, me parece, y evidentemente está demostrando que la escuela no atrapa a los gurises y no atrae a los gurises, no los retiene. Incluso el régimen de abandono después que hay cuando llegan a secundaria, ¿no? Es decir, hoy por hoy la mayoría de los gurises están, o gran parte de los gurises hacen la escuela, pero ya en el liceo empieza a bajar la matrícula en forma sustancial. O sea que me parece que la escuela tiene mucho más carencia de la que pensé. Todos idealizamos la escuela, todos los que fuimos a la escuela la idealizamos. Me parece que no es tan rosado como se pinta. Y propuestas alternativas hay, porque uno de los puntos que para mí me pareció interesante de DUI 21 era que se hablaba de un proceso mayor, no hasta sexto año, sino incluir 9 años, ¿no? O sea que ese era un cambio sustancial de una propuesta, porque siempre el desfasaje entre primaria y secundaria es grave. Sí. De una maestra o 2 a 14 profesores no es sencillo. Florita, Graciano. Está ahí. Sí. Graciano. Hoy está bien, Pablo. A mí me gustaría coincidir con el diagnóstico del maestro Florit. Sinceramente me gustaría coincidir, me gustaría decir que estoy de acuerdo. Pero lamentablemente no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer porque las evidencias abundan en el sentido contrario a lo que lamentablemente debería ser la realidad. Quizás, como dice Alfredo, sí tenemos idealizado ese concepto de la escuela como un igualador social, donde, bueno, es la base de la formación ciudadana y donde salen los chicos preparados para el liceo, etc. Quizás tenemos esa idealización, pero hoy no, me parece que no responde a la realidad. No responde a la realidad cuando uno, por ejemplo, observa los lamentos, las quejas, por ejemplo, incluso en secundaria, ya en los primeros años de secundaria, de la
incomprensión lectora de los estudiantes, de la incapacidad de entender un texto simple de 4 o 5 párrafos, que incluso eso se evidencia en la universidad, en Facultad de Ingeniería, hace regularmente pruebas de este tipo y siempre coinciden en eso. Dificultades para el cálculo aritmético simple y sencillo. Entonces, quizás lo que está ocurriendo es una cosa mucho más grave y es la desigualdad en el nivel educativo que el Estado ofrece a los ciudadanos. Porque ese indicador de las faltas, que no solamente son de los niños, también de los maestros, ese indicador de las faltas está hablando quizás de una mala distribución del conocimiento. O sea, se aprende y se enseña mejor. El Estado enseña y los niños aprenden mejor en zonas, económicamente y socialmente, de nivel medio y alto, que en lugares de población económicamente más desvalida, que es donde más necesitan la educación para salir adelante. Entonces, el resumen es, me gustaría coincidir con el maestro Florit, pero lamentablemente los hechos me llevan a una conclusión contraria. Por supuesto que nuestro invitado va a responder a cada uno de los planteos que surgen en el panel, pero terminemos la ronda. Vero. Yo creo que un poco lo que plantea Florit es parte del problema también, ¿no? Cómo vemos a un niño en inicial, luego vemos otro proceso distinto en primaria y luego vemos otro proceso distinto en secundaria. El propio Vázquez había hablado de un proceso más largo en primaria que se extendiera, y aquí hemos tenido muchos invitados que hablan justamente de ese quiebre que se da tanto en primero de escuela como en primero de liceo. Hablar de educación creo que también tenemos que ser justos, no implica solamente la escuela, porque Graciano hablaba de los rendimientos en determinados sectores de la sociedad. Yo creo que los rendimientos en determinados sectores de la sociedad han demostrado ser bastante parejos entre un colegio privado que está en determinado barrio y una escuela pública que está en determinado barrio. Lo mismo sucede en quienes están en las instituciones que están en contextos vulnerables. Entonces creo que también estamos hablando de educación y solo hablamos de la escuela, cuando la educación es un proceso bastante más amplio, que también incluye a las familias. Creo que hoy le estamos pidiendo a la escuela muchas otras cosas que antes no le pedíamos. Esta cuestión de las escuelas de tiempo completo, que a veces ustedes, las autoridades, y uno los comprende, celebran de algún modo, yo creo que no es una buena noticia en la medida que cada vez más los niños tienen que pasar en la escuela, porque la escuela les tiene que dar comida, les tiene que dar contención, les tiene que dar recreación, un montón de cosas que antes no sucedían. Entonces me parece que el proceso debe verse como un proceso bastante más complejo y no dividirlo como la escuela primaria, secundaria e inicial, sino que está fallando en la educación toda, y la educación no debe delegarse solamente en las instituciones como la escuela pública o los colegios. La educación es algo que también tenemos que hacer en casa. Ale. Sí, estamos al borde de iniciar la más grande de las fiestas democráticas y republicanas que puede exhibir un Estado, y que nuestro Estado, por suerte, lo tiene en su sello de identidad, y es el comienzo de las clases, y es el comienzo del año lectivo. Y yo, que por mi trabajo me debo como premisa ser imparcial, porque objetivos nunca podemos ser, yo en este asunto quiero ser honesto con el público. Yo en este tema deliberadamente no soy imparcial. Soy muy parcial, y soy muy parcial a favor de la escuela y la educación pública, porque creo que ahí está el eje de la verdadera democratización de la ciudad. Que por supuesto hay problemas, sin duda alguna los hay, que si bien yo comparto mucho lo que dice Vero a propósito de que la educación en general hay que verla como una línea continua, justamente ese es un paradigma que cambió. Antes, y no tanto tiempo atrás, la meta era terminar la escuela. La secundaria era como la puerta de entrada, el hall de distribución para ir a la universidad. Entraban a secundaria los que querían ir a la universidad, o sea, unos poquitos. La fiesta ahora está abierta para todos, con grandes problemas, inadmisibles. La mitad de los muchachos que entran al liceo, el liceo los tira para afuera. Pero cuidado, porque antes ni siquiera entraban, que es un asunto que me parece que seguimos sin decir y no entiendo muy bien la razón. ¿Que esto nos conforma? Por supuesto, ¿a quién va a conformar? ¿A quién enamorado de la educación pública puede conformar? Es un golpe en el hígado a la democracia, es un golpe en el hígado a la república, pero cuidado con generar la idea de la utopía regresiva, de algún momento que nunca existió, que todo el mundo iba al liceo y todo el mundo iba a la universidad, porque eso es falso de toda falsedad. Aún así, en este año que comienza, hay algo que me preocupa. No estoy advirtiendo en ninguno de los partidos, el que está en el gobierno y los que pretenden estar en él, ninguna
específica señal acerca de que estos temas de la educación tienen que venir inexorablemente acompañadas de mejor presupuesto a la educación. Y eso por ahora yo no lo estoy escuchando y a mí me preocupa. Una pequeña aclaración, simplemente, una acotación simplemente por la referencia que hacía Alejandro de la secundaria. Desde la Constitución de 1966, hace 53 años, es obligatoria la educación secundaria en el país. O sea, no es una cosa del año pasado o del otro, sino hace sí más de medio siglo que es obligatoria la educación secundaria en Uruguay. ¿Quiénes iban? Pensemos en nuestros compañeros de los barrios. ¿Quiénes iban? Chiquilines, mirémonos, porque si no vamos a estar inventando realidades paralelas. ¿Quiénes iban al liceo antes? Por favor, en nuestros barrios que además, otra cosa que ha ocurrido, que se tomaba como en los barrios era, si sos medio tronquito, obligatorio como fue obligatoria la educación primaria. Como es obligatorio la vivienda, la educación, la salud. Y vivimos, ¿cuánta gente vive en ranchos? Por favor, lo hablamos el otro día. Así que, ojo, lo que estoy queriendo decir es que al liceo iban unos pocos chiquilines, por favor. Por no ir al liceo a la casa. Pero yo estoy diciendo lo que fue, lo que es el ordenamiento jurídico uruguayo que establece la obligatoriedad. Y nosotros estamos hablando de los hechos, de la realidad. Señor, pero creo que no estamos hablando del presente. La verdad, me parece que nos estamos yendo. Pero para hablar del presente tenemos que conocer el presente y la norma jurídica que lo regulan, porque si no, ¿de qué presente vamos a hablar? Si ignoramos cuáles son las normas jurídicas que lo regulan. Pero lo ignoraron varios gobiernos. A mí me gustaría que nuestro invitado en realidad se remita a los temas que se manejaron en la primera ronda de panel, ¿no? De algunos que le habrá parecido que puede bueno, recibir la crítica o la reflexión, cambiarla, defenderla o compartirla, ¿no? Digamos, muy brevemente, ¿no? El ejemplo del marco curricular de referencia como una ruta de continuidad parecería que es la alternativa, por lo menos la que plantea Alfredo. Yo quiero recordar que los centros educativos asociados, que son estas UTUs pequeñas, próximas, linderas a las escuelas, sobre todo de tiempo completo, se está desarrollando. Este marzo se inauguran 7, 8 más, Montevideo, Canelones, Rocha. Es decir, es una trayectoria que se está cumpliendo, no en el sentido de un único consejo, pero sí en el sentido de esa articulación. Diría, fuera de este ejemplo, no, insisto, no hay mucha propuesta distinta a lo que se viene desarrollando hoy por parte del Consejo de Primaria. Y entonces el debate me parece que se centra es cuánta calidad y cuánto buen aprendizaje construyen las escuelas. Y ahí algo de lo que decía Alejandro me parece que es cierto. ¿Va unido al presupuesto? No, me refiero a una escuela selectiva, a que cuando Alfredo, Graciano, yo íbamos a la escuela, en esa década del 60, aproximadamente el 25% de los escolares no terminaba primaria. Entonces, los que estamos acá seguramente formamos parte de ese 70% que sí termina y que nos quedó un recuerdo de una escuela que era selectiva, pero los que sobrevivían y llegaban al liceo tenían un buen resultado. Claro. Hoy tenemos, sí, efectivamente, un 20, un 25, un 30% de muchachos que salen de la escuela con dificultades, que hay que acompañar. Lo mismo que se hace en primaria. Un apoyo para que la inclusión, que es permitir que todos los niños y jóvenes transiten por ese sistema educativo que es obligatorio, sea verdad, pero para que sea verdad requiere apoyo. Claro, porque tampoco caer en esa falsa posición que se genera muchas veces cuando ante la crítica de no, salen sin leer y escribir, y otros te dicen, pero ¿cuántas más matrículas hay? Van muchos más niños. Bueno, ¿qué es lo que nos importa? Que vayan y que aprendan, porque para ir y no aprender, ¿qué importa que vayan? O sea, a ver si nos ponemos de acuerdo, al menos en ese punto. Sin duda. Bien, mira, hay una encuesta que estamos planteando que en cualquier momento le pedimos a producción a ver si puede empezar a arrojar datos. Es bien sencilla la pregunta, ¿no? Si estás conforme con la calidad de la educación en primaria. Bueno, bastante abrumador, ese 83% diciendo que no.
Y es una encuesta que está llevando más de 1000 votos. No es una, como siempre, ¿no? Es una tomada de temperatura parcial, es un programa de televisión. No hay que tomarlo como Pero es una idea. Yo quiero retomar esa idea de que estamos en un proceso de mejora de la calidad, que queda muchísimo para seguir mejorando y que en ese camino las transformaciones que se están haciendo son las viables, las relevantes, tanto que yo creo que ninguno de nosotros cambiaría la escuela de hoy por la escuela a la que asistimos nosotros. Es decir, una escuela de un horario corto, sin profesores de educación física, sin profesores de arte, obviamente sin robótica, sin campamentos educativos, sin que sea universal el egreso, con tasa de repetición del 24% de promedio de primero a sexto. Bueno, eso es otro. La escuela... Lo de la repetición dejémoslo como un capítulo aparte, porque tiene su propia polémica, ¿no? Están quienes entienden que, bueno, sí, el pase social famoso. Entonces, dejémoslo aparte. La reivindicación de una escuela que tenía esas características, que de repente era oportuna para hace 50 años atrás, hoy es impensable en el mundo. Bien. Florit, si me permite, vamos a pasar a tribuna. A ver, Fede. Sí, varias cosas. Una tiene que ver con, tal vez se dejaba entrepasar como la responsabilidad de los niños que no quieren ir a la escuela, casi de los niños que la escuela no los atrapa. O sea, niños de 4, 5, en un caso de 3, 8, 9, 10 años, decirles que son responsables porque no van a la escuela a aprender. Y tiene que ver también... ¿Hay que enamorar a los niños o hay que enamorar a los padres? Para que entiendan que los tienen que mandar a la escuela. Y hay que enamorar a los niños y obligar a los padres. Y tiene que ver con cómo sería la educación ideal, perfecta, decir que está bien, cuáles serían los estándares, que todos a los 18 años se termine el liceo, que sigan la universidad, que se reciban y que entren a trabajar en esos de empleo que se reciben. Yo creo que sería... Creo que la etapa cúlmine. Ahora, la mayoría de los trabajadores, del 1.600.000 trabajadores que hay muchos trabajadores, en algunos casos, que no tienen primaria, que tienen algún año, que en el caso de la UTU, que van las empresas a la UTU a buscar hablar con los profesores para sacar a los estudiantes de la UTU. Entonces tiene que ver con un montón de cosas que también actúan en contra de que los jóvenes sigan estudiando. Y tiene que ver que muchos jóvenes son a veces el sostén de la familia o tienen que llevar ese aporte producto de que la gran mayoría de los trabajadores tienen salarios muy bajos comparado con lo que sale un alquiler, mantener una vivienda o una familia. Entonces, muchos estudiantes que están en secundaria salen a trabajar, algunos siendo menores, sin permiso del menor, y otros no logran terminar, producto que tienen que quedarse en la casa cuidando a los hermanos. No, eso es histórico, eso no es de ahora ni de ayer. Y son cuestiones que hacen a la educación... que son lo que se tiene que mejorar, en los contextos críticos. Hay muchos lugares, no digo que sean ese porcentaje de falta, que los días de lluvia no tienen cómo llegar, porque pagar una camioneta es casi un sueldo entero de la familia destinado a una camioneta escolar. Es verdad lo que está comentando así por debajo, Verónica. Y también están los ninilos, que no estudian, pero tampoco trabajan, ¿no? Que es otro gran desafío como sociedad. Diego. Yo la mayoría de las veces que vengo estoy de acuerdo con lo que dice Ale. Hoy me permito discernir cuando habla de que no hay ningún candidato que hable sobre propuestas educativas. No hablé de candidatos, pero está bien. Desde el sector político, digo, tenemos un precandidato que apuesta a una reforma educativa, que una de las críticas que se le hace, el consejero Cayani, se le dice que es una propuesta cara justamente, le propone que es caro en educación, si lo que tenemos hoy... Sí, Talvi lleva la bandera de las propuestas educativas. Me parece que tenemos una propuesta educativa muy valorable, que demanda una inversión en educación, pero me parece que no es un gasto, sino que cuando hablamos de educación es una inversión, porque lo vamos a ver de acá a 15 o 20 años. Ligia. Desde Unidad Popular no solamente se habla del presupuesto del 6% para la educación, sino también de un sistema nacional, estatal, de educación pública. Pero más allá de eso, estaba pensando en tus palabras, Alejandro, con respecto al tema de la fiesta. Por supuesto, sí que es una buena noticia que empiecen las clases ahora el 1 de marzo, pero sería una verdadera fiesta si, por ejemplo, se exoneraran los aportes patronales para la educación privada, para la pública, como se hace para la educación privada, porque en realidad estamos dándole más alas a la educación privada en detrimento de lo público, cuando los públicos tienen que pagar aportes patronales. También sería una fiesta si no hubiera una falta de 300 maestros y cuando se nos plantean que las soluciones que se está dando a esa falta de 300 maestros por año es medidas paliativas que terminan las maestras jubiladas tienen que volver a dar clases.
Porque sería una verdadera fiesta si realmente las recién egresadas, las egresadas, hubiera más egresados del sistema de formación docente, por ejemplo. O si también, en vez de decir un eufemismo como aprender para hablar de las escuelas de contexto crítico, se pudiera decir que, bueno, que no se necesitan más escuelas de tiempo completo, sino que la educación también, como decía Verónica, se puede dar en los hogares y no se tiene que recurrir a una escuela de tiempo completo, sino que el niño va a poder estar tan bien como necesita y como debe ser en su hogar. ¿Qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? Se le está pidiendo demasiado a la educación porque en realidad, como familias, como sea que esté compuesta, ¿no? Como jefes de hogar, jefas de hogar, estamos cada vez más en déficit, ¿no? En lo que nosotros aportamos como valores y como educación, más allá de la académica, a nuestros hijos. Entonces lo tiene que hacer la educación, o en realidad los maestros son producto de una educación en decadencia que entonces tampoco es capaz de lograr. ¿Entienden a dónde voy? ¿Qué es primero al final? ¿O es inconducente hacerse esa pregunta y lo que hay que hacer es mirar y decir de acá para adelante vamos a tratar de ir por acá? No sé, tengo la impresión que en el siglo XXI hay demasiados saberes a los que hay que acceder. Sí. Hay muchos saberes y conocimientos y pensar que un sistema educativo se reduce a un horario muy breve me parece que es resignar la responsabilidad del Estado. Es decir, la clase media de repente siempre complementó la educación de 4 horas con el anglo, la alianza, la música. La música. Exacto. Ahora, queremos una sociedad más integrada y más igualitaria. Démosle herramientas y posibilidades a ese enorme aparato que es la educación, las 2.330 escuelas. Ojalá tuviésemos muchas más de tiempo completo. Bien, Héctor Florit, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Hacemos una pausa y a la vuelta los panelistas tendrán una vez más oportunidad para sus reflexiones. Ya venimos.